Bien, buenas noches otra vez. El tema de hoy, como ustedes ya lo vieron, es el tema de interdependencia y la predicación del Evangelio, ¿ok? Ahora, el por qué yo sugiero el nombre de la interdependencia en lugar de temas como, por ejemplo, la comunicación, que estaba muy vinculado a lo que fue el tema que presentó por última vez Lancenates el último sábado. A ver, yo quisiera sugerir realmente el término de interdependencia, más que todo porque va bastante conectado hacia lo que enseñaba ya a principios de este milenio, en el año 2000, un profesor de la Universidad del Instituto Técnico de Massachusetts, Joseph Nye, para ese entonces. Él escribió un libro, Poder e Interdependencia en la Política Mundial, y el primer capítulo también se titula de esa forma, y básicamente su tesis consiste en reconocer que nosotros, desde finales del siglo pasado y al inicio de este siglo, el mundo se ha estado desarrollando cada vez más y se ha constituido en un mundo cada vez más interdependiente en términos de economía, comunicación y aspiraciones humanas. Básicamente ya no existen fronteras que nos vengan a separar el uno y el otro. Cualquiera puede tomar un avión y irse de una nación a otra. Bueno, claro, en este contexto estamos particularmente atravesando por un tema que nos impide esa comunicación, nos la restringe más que todo, que es el tema de la pandemia. Sin embargo, tenemos otros medios, por ejemplo, esta computadora que me permite conectarme con gente de Bolivia, gente de Nicaragua, gente de Colombia, ¿ya? Y de otras zonas de Brasil y Argentina, por ejemplo. Así que, a ver, vemos que realmente esa mentalidad que anteriormente se tenía de que el mundo es algo estrecho y que el mundo es solamente los confines de mi propio territorio, ya ese tipo de paradigmas ya se rompió y hoy en día nosotros estamos entrando en lo que es una interdependencia cada vez más compleja entre las naciones. Entre esos factores que ayudan a la interdependencia es este computador, por ejemplo, como ya lo mencioné. Así que en ese sentido va el tema dirigido hoy, ¿ya? No sé si alguien tiene algún comentario sobre esto último que se acaba de mencionar, sobre lo que es la interdependencia compleja. Bien, ok, entonces vamos a hacer un breve repaso sobre lo que es las historias del fin del Israel antiguo, del inicio del Israel moderno y del final del moderno Israel. También quisiera hacer algún punto con respecto a la reforma protestante, ¿ya? Así que, antes que nada, vamos a leer Daniel 12:4. Si por favor me acompañan a esa cita. ¿Qué es lo que nos enseña Daniel 12:4? Porque, a ver, en el movimiento anteriormente, este texto se utilizaba para decir cosas como y defender hitos, como el aumento de conocimiento, y tiene toda la validez. Sin embargo, eh, si nosotros respetamos la autoridad de los profetas, la autoridad que se legó en la historia milerita, este texto, ¿de qué forma ellos lo interpretaban? A ver, Edita, ¿tú te acuerdas cómo ellos interpretaban este texto? Daniel 12:4. Como dicen aquí, me agarraste en curva. Ok. Bueno, si quieres, Perdón. pues, no, tranquila, te puedo darlo, o sea, tienes la posibilidad de ir al versículo, leerlo y más o menos comentar sobre qué es lo que tú lees allí. Mm, O sea, esto es una lectura directa de lo que nos enseña este texto, ¿sí? Así era la forma como lo entendían nuestros padres, por decirlo de alguna forma. Una lectura bastante directa lo que se nos presenta aquí. Y ya después, bueno, lo podemos acrecentar con una tipología de parábolas, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es lo que nos enseña Daniel 12:4? Así, una lectura directa, superficial, llana. ¿Qué lees? ¿Puedes leerlo, por favor, Edita? Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin.
muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Ok? ¿Qué entiendes? Bueno, yo entiendo que, o sea, que el libro de Daniel, o sea, el Ujú, Daniel, sería así hasta el tiempo del fin, o sea, cuando dice también que la ciencia se aumentará, bueno, yo entendía de que no solamente hablaba de ciencias así ujú, normal, sino que también conocimientos de la Biblia, ujú. que se iba a aumentar, iba a haber un desellamiento, ¿no? Algo más que íbamos a comprender mejor. Ok, bueno, muchas gracias por ese comentario. Fíjate, básicamente lo que hiciste fue, sí, eso, o sea, una mezcla entre nuestra comprensión como movimiento y también una mezcla con lo que también creían nuestros padres, ¿sí? Fíjate, yo considero que tú llegaste a tomar en cuenta lo que es una tipología de parábola, que yo también sugiero que se presenta aquí, que es la relación de causa y efecto, porque tú nos hablaste de un desellamiento, ¿sí? Y obviamente ese sellamiento conlleva como a un efecto que es el aumento de conocimiento. Entonces nosotros podemos entender que aquí vemos una causa que nos lleva a un efecto. Ok, entonces la causa es el desellamiento y el efecto es el aumento de conocimiento. ¿Ya? Eso ya nosotros lo conocemos. Y por otra parte, tú, ¿qué fue lo que hiciste? Nos acabas de mencionar, no solamente se refiere al aumento en cuanto al aspecto tecnológico, sino en cuanto a lo que es el aumento de conocimiento en la Biblia. ¿Por qué? Porque tú tomaste este concepto de correr. Y eso era básicamente lo que nosotros hacíamos como movimiento. Tomábamos un concepto o una palabra clave, hacíamos un texto de prueba sin ni siquiera entender lo que decía el texto y nos íbamos corriendo a Habacuc 2. Y ahí decía cosas como que de que de que para que corran mientras lean, ¿sí? Refiriéndose al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios corra mientras lea. Entonces, como teníamos esta frase, leer y correr, entonces nosotros interpretamos eso como que, bueno, nos vamos a cualquier parte de la Biblia y corremos. Además de que si tú te vas al Strong, básicamente este correr que menciona aquí es el correr de ir hacia pasajes bíblicos, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero la comprensión de nuestros padres y es la aplicación directa de este versículo es el aumento de conocimiento en el aspecto tecnológico y el correr literal de las naciones, es decir, flujo migratorio, movimientos de una nación a otra. Ese es el sentido original de este texto. No se está refiriendo a correr literalmente en la Biblia, eso es más que todo una aplicación que nosotros hacemos para nuestro tiempo ya. Entonces, este, yo quería comentar sobre ese versículo porque había partido de la noción de la interdependencia compleja y de cómo el mundo se vuelve cada vez más vinculado, ¿sí? Nación con nación, pueblo con pueblo, ¿ya? Y cómo las fronteras se van volviendo cada vez más difusas. No existe como tal un tipo de, digamos, de sociedad autárquica o encerrada, sino que recibida, y eso se puede ver también en el aspecto del flujo comercial y y del flujo de las comunicaciones. ¿Okay? Eso también nosotros le llamamos como globalización. ¿Ya? Así que comunicación, interdependencia y globalización vendrían a encerrar estas mismas ideas que yo les estoy mencionando. Okay. Nos acompañan a Colosenses 1:23. Creo que ahí también se nos da algo que sería interesante comentar. Este, ¿Será, Yesenia, que tú nos los puedes leer? Por favor. Perdón, no escuché, ¿qué leo? Sí. Colosenses 1:23. Ok, un momento.
Se te oye entrecortado. Estaba toda criatura. Se te ¿Es escucha así? entrecortado la primera parte. ¿Lo vuelvo a leer? ¿Ya me escucho? Sí, por favor, sí. Dice, Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ok. ¿Qué entendiste, Yesenia, de la lectura de ese versículo? ¿Cuál es lo más relevante que tú pudiste hallar ahí, en Colosenses 1:23? Pues está hablando como el y de fundarse, de quedarse. Ok. Bueno, yo voy a sugerir o sea, respeto completamente tu comentario, pero yo voy a sugerir que aquí se está hablando, y esto es más que todo una aplicación, ¿no? Aquí el apóstol lo que está diciendo es de que el evangelio se predicó en todo el mundo, ¿ya? Nosotros sabemos de que Cristo mismo dijo de que cuando se predicase el evangelio a todo el mundo, entonces vendría el fin, refiriéndose a la segunda venida, en ese caso. Pero nosotros sabemos que que el fin del mundo no llegó literalmente en esa historia. Y básicamente yo estoy utilizando ese texto para referirme a la historia de Cristo como tipificando el tiempo del fin. Nosotros podemos utilizar textos como ese para comenzar a definir la línea de reforma de Cristo como siendo nuestro modelo para hacer aplicaciones al día de hoy, gracias a versículos como ese. Entonces, ¿cuándo comenzó el tiempo del fin de la historia de Cristo? Nosotros sabemos que es en el año 4 antes de Cristo. Ahora, hay personas que se preguntan, ¿y por qué tiene que ser el año -4? ¿No debería ser el año 1, por ejemplo? Pues la razón es la siguiente. Ok, no voy a dar una explicación elaborada ni tampoco voy a ir a tantos pasajes bíblicos, ¿no? Pero fíjense, existe la comprensión de que un año tiene que ser un año completo. Es decir, cuando se da la profecía de Daniel 8:14 sobre las 2300 tardes y mañanas, estas 2300 tardes y mañanas tienen que ser un día completo, porque por eso la palabra está allí presente, tardes y mañanas. Hace referencia a la totalidad de un año, ¿ok? Así que, ¿cuándo terminó esa profecía de las 2300 tardes? Terminó en un otoño. No sé si dará para ver. Esto es solamente un ejemplo. Tenemos aquí los 2300 días. Y esos 2300 días terminan en un otoño, en el año 1844. Entonces, si tenemos la noción de un día completo que representa un año completo, tendríamos que tener aquí otoño, y aquí que tendríamos que tener el punto de inicio de la profecía, ¿cuándo sería? De acuerdo a esas 4 estaciones. Otoño, exacto, en el otoño. Entonces vamos a poner aquí 457 en el otoño. ¿Ya? Y también nosotros tendríamos los 490 años que parten en esa misma historia. Entonces, en esos 490 años hay una semana que Daniel 9 nos expresa, que es esta semana donde el príncipe del pacto viene a confirmar ese pacto con su pueblo. Entonces, esa semana son 7 días, así que serían 7 años, estaríamos en el año 480, perdón, sí, o sea, han pasado unos 483 años de esto, así que tendríamos el año 27, que vendría a ser el bautismo, porque allí es donde se condecora el ungimiento de Cristo, por eso es que se le conoce como el ungido, Cristo. Este ungimiento ocurrió en la primavera, ¿ya?
La muerte, perdón. Este ungimiento ocurrió en el otoño. La muerte, que fue en el 31, ocurrió en la primavera. ¿Cuándo terminó la gracia para los judíos? Terminó en el año 34. Terminó en el año 34, también en un otoño. ¿Ok? Ahora, ¿a dónde yo voy con esto? ¿Cuántos años tenía Cristo cuando él comenzó su ministerio? Porque nosotros sabemos que él fue ungido en el otoño del 27, pero tenemos otros textos. Si no me equivoco, es Lucas, capítulo 1, versículo 30. No, no es el versículo 30. Ya. Ni siquiera es el capítulo 1. Es... no lo encuentro en este momento, pero, a ver, nosotros sí tenemos la base bíblica para definir de que Cristo tenía cuántos años al momento de su bautismo o cuántos años cuando él comenzó su ministerio. Más o menos, aproximadamente, él tenía unos 30 años, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos que 27 menos, o sea, 30 menos 20, no, mejor dicho, 27 menos 30 nos llevaría al año menos 3, ¿sí? Pero tendríamos que a eso sumarle unos 6 meses más hacia atrás, que vendría a ser el nacimiento de Juan el Bautista, ¿ya? Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos el año menos 4 o el año 4 antes de Cristo, ¿sí? Es por esa razón que el tiempo del fin nosotros siempre lo marcamos como siendo el año 4 antes de Cristo, ¿ya? ¿Hay alguna duda? ¿O no quedó claro eso? ¿O algún comentario sobre ello? También, ¿Cómo? y también el nacimiento del primer mensajero, ¿no? Sí, exacto. Eso, sí, eso fue lo que yo mencioné, porque tendríamos el año menos 3 si solamente nos apegamos a que Cristo tenía 27 cuando inició su, perdón, Cristo tenía unos 30 años cuando inició su ministerio y obviamente en su bautismo él estaba en el año 27 después de Cristo, así que tú restas 27 menos 30 y te tiene que dar menos 3, ¿ya? Y luego le sumas a ese menos 3 le sumas los 6 meses de nacimiento de Juan el Bautista, y entonces eso es lo que te lleva a ti al año menos 4 antes de Cristo, ¿ya? Es básicamente así. A ver, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en el año 4 antes de Cristo? Porque el tema de hoy está hablando sobre la interdependencia y sobre lo que es el desarrollo de las vías de comunicación y, y todo este tema del flujo migratorio, del flujo de personas. ¿Para qué? Para poder llevar un mensaje, ¿ya? De hecho, nos vamos a dar cuenta al final del estudio, vamos a concluir de que Dios siempre necesita que en esa dispensación, en esa generación, haya una especie de desarrollo tecnológico para facilitar la transmisión del mensaje. Mucho del mensaje que se va a transmitir a los levitas y luego a los netineos va a ser gracias a estos medios de comunicación, bien sea por el registro público o bien sea porque los contactos a nivel mundial van a llegar y te van a pedir, explícanos sobre este tema, y tú vas a tenerte que ver forzado a hacer uso de estos medios porque tú no siempre vas a tener la posibilidad de viajar de una parte para otra, ni tampoco vas a utilizar, tampoco tú te vas a poder ver, digamos, comprometido
en vista de temas como el que pueden surgir. Ya nosotros lo hemos experimentado. Bueno, en el año 2015 el tema del ébola, que ya se había convertido en pandemia en su tiempo, y en este caso que vendría a ser el COVID-19, ¿ya? Así que no puedes estar completamente limitado a lo que es el transporte. Ahora tú te vas a tener que ver forzado a utilizar los medios de comunicación que Dios ha dispuesto que sean utilizados para esta generación. En este caso vendrían a ser esto, o sea, reuniones por Zoom, Skype, eh, gracias a lo que es la WWE, que es este símbolo que representa esa interdependencia entre todas las naciones, ¿sí? O interconexión, si también se puede ver de esa forma. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en el año -4 antes de Cristo? Perdón, en el año 4 antes de Cristo. Lo que nosotros tenemos es este tema de la Pax Romana. ¿Y qué vendría a hacer esto? ¿Qué vendría a hacer esta Pax Romana? A ver, Eduardo. Y la paz que estableció Roma en ese momento, en todo su imperio, ¿no? Hubo como un periodo de paz, en realidad una paz media obligada, ¿no? por el imperio, pero que, permitió un grado de apertura que no se habría dado si estuvieran en guerra. Ok, sí, permitió que existiese un contexto de paz, muy bien, y al mismo tiempo, eso que fue o sea, ¿cómo se materializó eso en Europa? Porque recuerden que Europa era básicamente todo el dominio de los romanos para ese tiempo. Habiendo una situación de paz, lo que permitió fue que la economía romana se desarrollara cada vez más, y junto con el desarrollo económico, ¿qué es lo que viene? Automáticamente lo que viene es el mismo desarrollo de vías de comunicación. Necesitan tener las vías lo suficientemente disponibles para todos esos territorios que ellos habían conquistado para poder tener este flujo comercial, ¿ya? Y que el crecimiento económico no parara, sino que más bien se difundiera hacia todos esos territorios de manera más o menos equitativa, ¿sí? Entonces, esta Pax Romana, ¿sí? Era proverbial un dicho que decía, todos los caminos conducen a Roma, y era que Roma durante ese periodo hizo muchos caminos que conducían justamente a Roma, ¿no? Y eso facilitó la conexión del mundo en ese momento. Exactamente. Bien, eso era algo que yo quería comentar también. Muy bien, Eduardo, gracias. Es este tema, las comunicaciones tenían que haber sido desarrollados en esa generación, ¿ya? Y eso fue algo providencial. ¿Por qué? Porque precisamente va a ser gracias a eso que entonces Pablo y otros apóstoles y también evangelistas o diáconos pues se trasladasen de un sitio para otro para llevar el mensaje en esa generación. Así que nosotros podemos marcar que aquí lo que tú vas a tener es conexión y también vías de comunicación. ¿Ya? Ok. Ahora, avanzando, bueno, es por esta razón es que tú tienes lo que mencionó el apóstol Pablo, Colosenses, capítulo 1, versículo 23, ¿sí? Que nos dice que el evangelio ha sido proclamado en todo lugar debajo del cielo. No se está refiriendo a todo el planeta Tierra, está haciendo referencia a toda la Tierra conocida en aquel entonces, que era básicamente eso,
el Imperio Romano y sus circunscripciones aledañas, o sea, Cartago, lo que era el norte de África, parte del Medio Oriente, ¿sí? Básicamente, y concentrado en lo que es ese Imperio Romano, ¿ya? Que digamos era el símbolo del mundo y de los gentiles. Entonces, tenemos que en este año 4 a.C. están estos elementos de conexión y el desarrollo de vías de comunicación que vendría a generar este escenario, sí, básicamente de interdependencia entre cada territorio. ¿Okay? Entonces, avanzamos hacia lo que es la historia del mundo protestante. ¿Y en qué año comenzó el protestantismo? A ver, Yesenia, ¿será que tú me puedes explicar cuándo fue que inició el protestantismo? ¿En qué año nosotros lo pudiésemos definir que inició? ¿Me oyes? Perdón, es que mi micrófono está como fallando. Tranquila. Sí, Más o menos 1500, no sé. sí, sí, principios del siglo XVI. Bien. ¿Y qué era lo que había ocurrido unos, a ver, 60 años antes de eso? Si sabes, recuerdas. No sé. Sí, bien. Lo que había comenzado unos 60 años antes era lo que era este tema de la imprenta de Gutenberg, ¿ya? Entonces, vemos que justo antes de la reforma y durante la reforma tenemos, primeramente, sí, comenzó en el año 1518, bien, tendríamos este tema. Bueno, entre 1517 y 1518, si se puede decir, y tenemos lo que es este tema de la imprenta. ¿Ya? ¿Okay? Tenemos el desarrollo de la imprenta y obviamente el desarrollo de la comunicación. ¿Entre quiénes? Ya no es más, digamos, una especie de comunicación a nivel de vías, sino que ahora es una comunicación a través de escritos, intercambio de, por ejemplo, artículos o periódicos, aunque era, claro, de difícil acceso para ese tiempo y era bastante costoso el material y no todo el mundo tenía acceso a él. Hubo un desarrollo importantísimo en cuanto a esto. Allí comenzaron las primeras distribuciones de lo que era la traducción alemana de la Biblia que hacía Martín Lutero para ese tiempo, gracias a la imprenta. Así que nosotros tenemos ese desarrollo de lo que es la comunicación en la historia de la Reforma Protestante, ¿ya? En el año 1455 se creó o se dio el primer paso a la creación de la imprenta gracias a Gutenberg y se llegó a popularizar a medida que pasaban los años al punto en que fue un instrumento útil para Martín Lutero para difundir el Evangelio, para difundir sus escritos, para intentar derribar ese paradigma tradicionalista que la Iglesia Católica estaba intentando imponer en esa sociedad. ¿Ya? ¿Hay algún comentario hasta ahora? ¿O alguna duda, alguna pregunta? Nada. Perdón, ¿Sí? dijiste es un paradigma Tradicionalista. tradicionalista. Sí. Ok. Sí. Roma, obviamente, él tenía todo este conjunto de tradiciones humanas y ellos las estaban intentando imponer en la sociedad. Y Dios utilizó a Martín Lutero, pues precisamente para eso, para intentar derribar esos paradigmas que impedían que las personas pudiesen llegar a comprender lo que era el Evangelio. Y la prueba para esa generación de aceptación o no del mensajero
voy a sugerir que era la justificación por la fe, no como la comprendían Waggoner y Jones, que está bastante vinculada a la naturaleza de Cristo y por lo tanto la naturaleza del hombre, sino más o menos este concepto de, sí, Habacuc y el libro de Hebreos, ¿ya? El justo vivirá por la fe. Eso es una de las citas que Lutero va a utilizar continuamente, ¿no? Para defender esa tesis. Entonces, el punto y la premisa de este tema es que es necesario el avance tecnológico para llevar el mensaje. No es posible desvincular el aumento de conocimiento a nivel externo al aumento de conocimiento a nivel interno y los medios que se utilizan para eso, para que eso se llegue a cumplir, ¿ya? Las dos cosas son algo, son algo que se vinculan realmente. A ver. De hecho, si ustedes revisan en Wikipedia, cuando ustedes revisan lo que fue la imprenta de Gutenberg del año 1455, yo sé que Wikipedia no es una autoridad académica formal, pero nos da un conocimiento bastante general. Y allí se compara el desarrollo tecnológico que vino con la imprenta con el desarrollo tecnológico que nosotros estamos experimentando hoy con las computadoras, por ejemplo. Y que allí básicamente se dieron los fundamentos para lo que es el tipeo para nuestros días, ¿ya? Así que definitivamente nosotros podemos ver un paralelo y el mundo también lo puede ver, ese paralelo que existe entre ambas cosas. Ok. A ver, entonces, para el moderno Israel, nos vamos hacia lo que es la historia alfa del Israel moderno, que comenzó obviamente en el año 1798 y como Edith ya nos leyó, nos decía que allí existía un aumento de conocimiento. Nosotros hicimos una lectura directa de ese texto, lo que nos enseña es de que en el tiempo del fin hay un aumento de conocimiento y ella agregó que no solo que en el tiempo del fin se puede marcar un desellamiento y llegamos a 1798 por un testigo, ¿sí? Que encontramos en Daniel 12:7 que nos habla sobre este periodo de tiempo y la mitad de un tiempo también. Y eso nos lleva a 1798, porque ese es el fin de todas las maravillas que Daniel se está refiriendo. Ok. Entonces, ¿qué pasa en 1798? A ver, vamos a ir al conflicto de los siglos, página 332, párrafo 2. Un segundo. Porque allí se nos va a hacer mención de lo siguiente. GC, bueno, está la paginación en inglés, perdón, pero 332.2, ya lo voy a buscar en el español. Aquí. .2, perdón. Ok. Es la página 300. A ver. Sí. 331 en el español. No, 330. Sí, es la página 330, pero no. Un segundo. .330.3 en español. CS 330.3. Entonces, ¿será que lo puedes leer, por favor, Matías?
Ya, un ratito. ¿Podrías, por favor, repetir la cita? Conflicto de los siglos, página 330.3 en español. CS 330.3. CS 330.3. Mm, eh, listo. Dice, empezó a presentar sus ideas. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Empezó a presentar sus ideas en círculo privado siempre que se le ofrecía la oportunidad, rogando a Dios que algún ministro sintiese la fuerza de ellas y se dedicase a proclamarlas. Pero no podía librarse de la convicción de que tenía un deber personal que cumplir dando el aviso. De continuo se presentaban a su espíritu las siguientes palabras: anda y anúncialo al mundo, tu sangre demandaré de tu mano. Esperó 9 años y la carga continuaba pesando sobre su alma, hasta que en 1831 expuso por primera vez en público las razones de la fe que tenía. ¿En qué año entonces él comenzó a predicar? 1831. Excelente. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? ¿Cuándo se constituyó por primera vez la compañía de trenes en los Estados Unidos, que luego llegó a desarrollarse al punto en que ya en el año 1850 al 1860 se desarrollaron hasta unas 30.000 rodoviarias? ¿Ya? ¿Qué año fue ese? ¿Qué fecha? Pues fue el 25 de diciembre, ¿sí? 25 de diciembre de 1830. Entonces, ¿por qué es importante? Porque vemos que existe siempre este mismo patrón, ¿sí? Ya lo comprobamos en la historia de Cristo y lo comprobamos en la historia de la Reforma Protestante y ahora lo estamos viendo en el inicio del Israel moderno. El 25 de diciembre del año 1830 por primera vez se construyó una rodoviaria ya en los Estados Unidos. Se estrenó este día y luego en el año 1831 ya William Miller estaba comenzando a predicar. Así que vemos de que nosotros como movimiento entendemos que es en la formalización del mensaje cuando Miller se le dan las credenciales para comenzar a predicar a todo alrededor de los Estados Unidos, pero en el año 1831 él ya tiene una cierta amplitud, una cierta, digamos, capacidad de enseñar su mensaje, ¿ya? No es a todas las zonas, digamos, es hacia su círculo más cercano, pero estoy sugiriendo que viendo el patrón que ya nosotros tenemos definido en las otras historias, lo que es el desarrollo tecnológico, el desarrollo de las vías de comunicación está directamente vinculado a lo que es la predicación del mensaje, del mensaje por parte del mensajero de esa historia, ¿ya? Pablo no pudo haber predicado el mensaje si el Imperio Romano no hubiese desarrollado esas vías de comunicación. Ya nunca hubiese cumplido esa misión que él mismo se impuso, la de que predicar el Evangelio a todo el mundo. Bueno, se le impuso Cristo, pero él se la tomó, digamos, a un nivel mucho más allá que el resto de sus compañeros. No hubiese pasado tampoco con Lutero en el tiempo de la Reforma Protestante, cuando él llevó el Evangelio a través de estas traducciones al alemán de la Biblia. No hubiese pasado si no se hubiese desarrollado la imprenta en los años anteriores. Y aquí Miller no hubiese sido efectivo a la hora de transmitir su mensaje si no se hubiesen desarrollado estas vías de comunicación antes. Así que vemos ese mismo patrón. Vemos trenes, pero también nosotros vemos botes en esta historia. Así que nosotros tenemos trenes y botes. ¿Ya? Va a llegar un punto, y esto es importante, a ver, para el año 1840, o sea, entre 1798 y 1840 se van a construir más o menos unas 2.000 millas de rodoviaria. Para el año 1850 a 1860,
ese número va a cambiar de una forma bastante importante, porque ahora van a pasar no ser ni 10.000 ni 15.000, sino 30.000 millas. O sea, está conectando una vasta parte del territorio de los Estados Unidos, ¿ya? Y es por esa razón que ustedes ven, si revisan libros como el de Gerhard Danzig, que habla sobre The Foundation of Faith. El fundamento de nuestros padres, no recuerdo el título con exactitud ahora. The Prophetic Faith of Our Fathers, la fe profética de nuestros padres, ¿sí? Si ustedes van y revisan ese libro, les va a hacer muchas referencias a lo que eran los campales, las reuniones campales de los mileritas, ¿ya? Y se van a dar cuenta de que hay al menos unas 1.200 personas, 1.500, 2.000 y llegan hasta unas 3.000 ahora. Porque en la más importante, ¿no? Ahora, ¿por qué llegarían a esos niveles? Como mínimo unas 500 personas siempre se reunían en esos campales. ¿Y por qué? Obviamente porque hay un desarrollo tecnológico que lo permita a nivel de vías de comunicación. Y acabamos de mencionar de que no solamente eran trenes, sino también eran botes. Y es que ya para ese entonces se habían también hecho unos 3.000 kilómetros de canal, ¿sí? Para que ellos se pudiesen trasladar a través de botes o a través de, digamos, esta especie de barcos pequeños. Ya. Ahora, ¿por qué de 1850 a 1860 hubo un desarrollo tan exponencial? ¿Por qué crees tú que pasó eso, Karina? Si tienes micrófono, no sé. Karina. Ah, claro. Edita, ¿será que tú puedes, por favor, decirme por qué entre 1850 y 1860 hubo este desarrollo tan importante en las vías de comunicación? ¿Será que me puedes decir, por favor? O sea, ¿qué crees tú? Edita, ¿estás ahí? ¿Por qué 1850? Ok, Yesenia, ¿por qué será 1850? ¿Qué tiene 1850 en toda la historia milerita? ¿Qué pasa ahí? Ay, perdón, no sé, me desconecté un momento. Tranquila. Bueno, está bien, para hacerlo un poco más rápido, ya que se nos está acabando el tiempo. 1850 representa, recuerden, la ley dominical. Nosotros tomamos ese hito, obviamente, de una otra dispensación, que es la de 1888, pero lo que básicamente eso va a representar es una unión entre la Iglesia y el Estado para perseguir a las minorías, ¿sí? Así que 1850 marca ese punto en la historia en el que comienzan a perseguir a personas. Como lo acaba de decir Edith, es el tema de la esclavitud, la ley del esclavo fugitivo que se aplicó en los Estados Unidos en esta generación. ¿Sí? Eso vendría a ser este tema de la ley dominical para ellos. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo nosotros como iglesia comenzamos a predicar?
al mundo. ¿Ok? En tiempo de reunión. Claro, el tiempo de reunión lo está diciendo Edita, pero recuerden que el tiempo de reunión involucra todo, desde el tiempo del fin hasta la segunda venida, y eso se divide en el medio. Y existen dos llamados, uno a la iglesia y otro al mundo. Y al mismo tiempo, el llamado de la iglesia se divide en dos, que es sacerdotes y luego levitas, o discípulos y luego eh, los israelitas. Entonces, el tiempo de reunión como tal viene siendo toda esa generación. No es la respuesta que yo estoy buscando. ¿En qué momento nosotros vamos a predicar hacia los gentiles? Recuerden, piensen, exacto, es en el tiempo de la ley dominical. Entonces, vean, Dios necesita que justo en el tiempo donde su iglesia va a predicar un mensaje al mundo, las vías de comunicación estén lo suficientemente desarrolladas, ¿ya? Eso es a partir de 1850 y esa es la razón por la cual existe este desarrollo tecnológico tan importante. Sí, también. Esto me hace, esto me hace meditar en lo siguiente. Nosotros, si nos vamos a la línea de los 144, bueno, sí, a la línea de los 144.000, nosotros tomaríamos en cuenta también en ese caso este aspecto de que el primer mensajero en estos términos para el mundo vendría a ser una persona del mundo, que vendría a ser Michael Moore. Luego en la ley dominical viene el segundo mensajero y ese segundo mensajero somos nosotros, o sea, la figura de nosotros que somos los 144.000 en ese caso. Bueno, seremos los 144.000 ya después de Pan. Por ahora pues somos potenciales 144.000. Entonces, vean de que realmente cada vez que viene un mensajero y un mensaje, tiene que existir este tipo de desarrollo tecnológico que te permita poder transmitir el mensaje a ese grupo de personas, ¿ya? ¿Okay? Otro punto que también quería mencionar en la historia milerita, vamos a leer un momento la página 334 del Conflicto de los Siglos. Déjenme buscarla en el español. 334, párrafo 4. Este es un texto que nosotros conocemos y hemos utilizado para defender el hito de 1840. ¿Ya? Aquí lo acabo de colocar en el chat del grupo. Si lo pueden leer. ¿Será que lo puedes leer, Yesenia? Por favor. No lo tengo ahora, cuando no sé si alguien le puede ayudar a leer. Alguien que ya lo tenga. Lo tengo aquí en el chat. Pero no. Ok. Ah, espérate. Ya, perdón. En 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josías Lish, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 de Apocalipsis, que predecía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840, durante el mes de agosto, y pocos días antes de su cumplimiento escribió: admitiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que Deakó se subiera al trono con permiso de los turcos y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el primer periodo, terminarán el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado
Y esto es lo que creo que va a confirmarse. ¿Puedes leer, por favor, el siguiente también? Ok. En la fecha que había sido especificada, Turquía aceptó, por medio de sus embajadores, la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. Bien, gracias. Ahora, si ven qué fue lo que llevó a que la profecía se extendiese rápidamente y que se adhiriesen personas de posición, como lo dice aquí, y de saber. ¿Por qué? Fue porque ese mensaje de la predicción obviamente se divulgó. ¿Y de qué forma se va a divulgar en esa generación? Obviamente a través de notas, a través de periódicos, etc. Fue allí cuando las personas comenzaron a ver de que estas personas que andan predicando sobre la segunda venida de Cristo en esta generación deben de estar en lo correcto. ¿Por qué? Porque ellos predicaban de que iba a haber un cumplimiento antes, se cumplió. Así que nosotros, ¿qué hacemos? Pues tenemos miedo, vemos esta noticia y comenzamos a adherirnos a ellos, a ver qué es lo que ellos nos pueden brindar para salvarnos, ¿ya? Y, a ver, ya que la hora se está agotando y no me quisiera extender más allá, bueno, vamos a tomar en cuenta nuestra generación antes de abordar este punto, lo voy a tener en mente. Sí, es rápido. A ver, ¿cuándo comienza nuestro tiempo del fin? Obviamente. Ya nosotros lo sabemos, año 1989. Ahora, una pregunta. Edita, 1989 es el tiempo del fin, literalmente. Es que solamente quiero hacer una aclaratoria con eso porque ahorita les explico el porqué. Pero quiero saber tu respuesta, la opinión de algunas personas. ¿Será que 1989 es el tiempo del fin? Literalmente. No, Ok, no. ¿Quién dijo? Matías. sí. Exacto, no. No es el tiempo del fin. 1989 es solamente la reconstrucción de la historia. Es un milagro porque 1989 nunca tuvo que haber existido. Ninguno de nosotros tenía que haber existido porque el mundo tenía que culminar en 1863 si ellos hubiesen sido fieles. Los mileritas hablo por este concepto que nosotros tenemos de las profecías condicionales. Y si quieren saber de eso, entonces vayan a la sección 20 del capítulo del libro El Evangelismo. El Evangelismo, sección 20, se llama La razón de la demora. Esa sección. Sí, si no me equivoco es ese. La razón de la demora. Creo que ese es el título. Estoy seguro de que es la sección 20 del libro El Evangelismo. De eso sí estoy seguro. Entonces, sabemos que 1989 no es el tiempo del fin, pero llegamos a esa conclusión. ¿Por qué? Porque hacemos una aplicación de Daniel 11:40. No solamente eso, también tenemos un otro testigo, si así lo quisiéramos, sobre los 126 que nos llevan de 1863 a 1989. ¿Sí? Entonces, bien, ya eso es un otro tema sobre la verdadera comprensión de Daniel 11:40 y de cómo esto es solamente una construcción, una aplicación que nosotros hemos hecho, válida, establecida y bien fundamentada. Tenemos el derecho a establecer a esa fecha como el tiempo del fin, sí, pero eso no es lo que nos enseña la Biblia y hay que ser honestos en cuanto a eso. Por lo siguiente, si nuestro mensaje se basa en línea sobre línea, nosotros tenemos que ir a comprender realmente la historia que nos da el molde para comprender la nuestra.
y no tomar nuestra historia y comenzar a hacer las cosas que hacemos y luego intentar aplicar nuestro molde a las historias anteriores. Eso fue lo que nosotros hacíamos antes y por eso nosotros cometíamos tantos errores. Hoy en día, ¿qué fue lo que qué fue lo que hicimos hoy en día en esta dispensación? Le llamamos a esta dispensación el periodo de refinamiento del mensaje. ¿Por qué? Porque lo que básicamente estamos haciendo es hacer una revisión de todas las líneas anteriores, porque entendemos realmente que las líneas anteriores son las que nos dan luz a la nuestra, y no de que la nuestra, diseñándola de la forma como nosotros concebimos, nos va a dar luz sobre la anterior, ¿ya? No es de esa forma. Por eso fue que encontramos una nueva luz en la línea de Cristo, por eso fue que también encontramos una nueva luz en la historia del inicio del Israel antiguo sobre este toro Apis, ¿sí? Que nos da luz sobre la naturaleza de la ley dominical y los errores fanáticos en los que ha caído el adventismo, ese tipo de cosas. Bueno, me explayé en ese punto, pero el caso es que 1989 es la aplicación de ese término en tiempo del fin. ¿Y qué nosotros tenemos aquí? El desarrollo de la WWW, que significa literalmente web a nivel mundial, ¿ya? Web es una red, así que red global. ¿Red global de qué? De comunicaciones. Literalmente comunicaciones de persona a persona, no. Estamos hablando de comunicaciones a través de este sistema que estamos utilizando ahora. Yo estoy conectado con ustedes sin necesidad de estar en su presencia, por ejemplo. Todo esto es a través de la información. Entonces, tenemos que en 1989 hay un desarrollo y eso nos lleva a este aspecto de la comunicación. Y vemos lo fundamental que viene a representar la comunicación para esta generación a la hora de transmitir el mensaje. El punto que yo quería hacer con el caso de los Milleritas era el siguiente. A ver. No me olvido. A ver. Sí. Básicamente eso era la idea de que nosotros tenemos que tomar el modelo de la historia milerita que va de 1798 a 1863 como siendo el tiempo en que tenía que ocurrir esa segunda venida. Y de allí pues tomar el molde que nos vendría a dar luz para nuestro tiempo y no al revés. O sea, nosotros no deberíamos de desarrollar estructuras y líneas en nuestra dispensación y que luego nosotros intentemos justificar que eso existió en la historia milerita, no, sino ser completamente honestos con respecto a lo que pasó en esa historia. Y siendo honestos, entonces eso es lo que nos va a venir a dar seguridad a nosotros. Ahora, un punto también. Si nosotros nos vamos a la historia milerita, porque vean, o sea, regresando a este tema, el segundo mensajero en la línea de los 144.000 vendría a caer para los netineos en la ley dominical. Ese segundo mensajero somos nosotros. Ahora, ¿quién le enseña a quién? ¿El mundo nos enseña a nosotros o nosotros se supone que le enseñamos al mundo? Porque veo que hay algo de confusión respecto a eso. Porque si en el mundo nos enseña una verdad que es la verdadera fuente de información, esa verdad no es, digamos, algo definitorio que me venga a decir a mí que el mundo está completamente cierto en absolutamente todo, ¿ya? No, no es eso. Creo que en ese sentido pues se llegó a malinterpretar el mensaje porque ellos necesitan algo, ellos desconocen de una parte de la parábola que son los primeros cuatro. Estoy hablando de los 4 mandamientos que se refieren a Dios. Así que, ¿qué es lo que ellos desconocen? Ellos desconocen a Dios. Nosotros no podemos esperar que el mundo nos venga a enseñar absolutamente todo porque el mundo no conoce a Dios. Nosotros se supone que conocemos al Padre porque somos un ejemplo, digamos, somos el cumplimiento de Cristo. Sí, le está haciendo una pregunta a Matías. No sé en qué punto
No sé en qué punto se cayó. ¿Alguien me puede decir en qué momento se llegó a caer? Cuando dijiste que somos el cumplimiento de Cristo, Oh, nosotros, gracias. sí. Sí, gracias. Sí, nosotros somos el cumplimiento de Cristo y por lo tanto nosotros vivimos en la presencia del Padre, así como Él vivió en la presencia de su Padre. El mundo no conoce a Dios, pero nosotros conocemos a Dios. Así que para ellos ser salvos, ellos necesitan conocer a Dios. Así que hay gente hoy, bueno, ahorita concluyo eso, pero ahora sí voy a la pregunta, Matías, ¿quién le enseña a quién? ¿El mundo le enseña a nosotros o nosotros le enseñamos al mundo? Eh, buena pregunta. De hecho, creo que ellos nos enseñan a amar al prójimo y Ujú. nosotros le enseñamos a amar a Dios. Ok. Ellos nos enseñan el amor al prójimo. Mm, si lo tomas de la parábola del buen samaritano. ¿Sí? Pero ellos nos enseñan a nosotros, o sea, nosotros nos tenemos que sentar a sus pies y aprender de ellos. Es eso. No. Exacto, no. Ahora, si nosotros nos vamos a la historia de los mileritas, si un milerita que predica el adventismo regresa a las iglesias protestantes y se sienta a los pies de sus antiguos pastores, ¿será que él está en lo correcto al hacer eso? ¿Qué crees tú, a ver, Yesenia? ¿Puedes repetir la pregunta? Ok. Si un adventista regresa a las iglesias protestantes a la cual él había salido, de la cual él había salido, y comienza a sentarse a los pies de sus antiguos pastores para aprender de ellos, ¿estará en lo correcto? No, Ok, ¿por qué? pues porque se supone que ya hubo un crecimiento espiritual o doctrinal, entonces se devolvería, iría en retroceso. Exactamente, estás yendo en retroceso. Ahora, en la historia de Cristo, esto tiene sentido, que los discípulos, entendiendo absolutamente todas las parábolas después de Panion, porque recuerden, nosotros hemos leído ya de un testimonio que nos dice que ellos en el Pentecostés finalmente se deshicieron de sus teorías fantasiosas, ¿ya? Y comprendieron completamente la naturaleza del reino de Cristo. Eso representa las parábolas. Ellos tenían completa comprensión de las mismas, ¿sí? A ver, ¿tú crees que sería correcto para ellos regresar a los pies de sus antiguos rabís? ¿Me preguntas a mí? ¿Sí? No, tampoco. Bueno, pues, ok. Exacto, no. Eso no tiene ningún sentido. Ellos mataron a Cristo. ¿Cómo van a regresar a, a sentarse en los pies y a aprender a comer del pan que ellos le presentan si ese pan es un pan corrupto, es un pan con levadura, ¿ya? No tiene ningún sentido eso. Entonces, ahora en nuestra historia lo más preocupante es que literalmente hay gente que ha tomado el mensaje de clamor de medianoche y por esa razón yo dejé eso para lo último, porque están tomando todo lo que se presenta en internet, todo lo que te brinda la fuente de información muy bien verdadera, pero han tomado parte de ese mensaje y lo han tergiversado hasta el punto en querer defender cosas que son contrarias ya al mensaje y a los votos bautismales a los cuales nosotros se supone que nos aferramos cuando
cuando nosotros los entendemos, ¿sí? Antes del bautismo. Cosas como, por ejemplo, la reforma del vestuario es algo que es tan flexible que puedes hacer absolutamente lo que tú quieras con eso. O cosas que tienen que ver con el cortejo, ¿sí? Por ejemplo, juntarte con gente del mundo. O cosas que tienen que ver con eh, lo que ves, ¿sí? Ellos te vendrán a decir, no existen estándares en lo que tú ves, en lo que tú comes, en lo que tú vistes, cómo tú vives. No existe ningún tipo de estándar, ¿ya? Para ellos. Entonces ellos lo único que están haciendo es relajar las normas al punto en el que ellos dicen que el mundo nos enseña absolutamente todo y que tenemos que amar al prójimo y que el amar al prójimo se representa solamente en vivir un estilo de vida extremadamente liberal y básicamente llegar al punto de deformar el mensaje al fanatismo y a ser hippie, ¿ya? Porque es como una especie de un movimiento hippie moderno, lo que hay algunas personas dentro del mismo movimiento que quieren comenzar a formar y ese grupo se encuentra radicado fundamentalmente en lo que es el sector de Estados Unidos y Canadá en este momento, aunque están también atrayendo a algunas personas de lo que es África y Europa. A ver, el caso es el siguiente. Si tú, o sea, solamente puede existir salvación en este mensaje, no existe salvación en ningún otro lugar. Y ellos, lamentablemente por su propia actitud, han llegado a ponerse otra vez del lado de lo que es la montaña en Daniel 2, porque ellos están escuchando predicaciones de pastores adventistas. Nosotros hemos salido de la estructura de la conferencia por una razón, y es que nosotros hemos sido llamados a un movimiento de reforma. ¿Para qué? Para aprender un mensaje, para luego llevarla a la iglesia, porque la iglesia se encuentra enferma de la cabeza hasta los pies. Ese es el estado de la Odisea. Y nosotros hemos estado en este camino ya por más de 30 años, bueno, digo en términos de institución, no a nivel individual. A nivel individual hay algunos que, claro, llevarán mucho más tiempo, pero la mayoría de nosotros en promedio unos 5, 6, 7 años, ¿sí? Entonces, han tomado el mensaje de clamor de medianoche, lo han querido desfigurar, se han acercado a lo que son las predicaciones de la Iglesia Adventista, cuando ya nosotros de hecho fuimos cortados de esa institución, entendiéndolo en términos de Daniel 2, fuimos cortados de la montaña y ellos están regresando. ¿Para qué? Para absorber un mensaje que es equivocado. Imagínense que Martín Lutero hubiese regresado, por ejemplo, o no, mejor, imagínense que en el caso de los mileritas ellos hubiesen regresado a las iglesias protestantes. ¿Qué le iban a enseñar a ellos? Si ellos tenían una mezcla de verdad y mentira debido a todas estas teorías de la iglesia católica. ¿Ya? Ok, estaban correctos en la justificación por la fe, pero incorrectos en cuanto al domingo, la inmortalidad del alma, el milenio temporal. O sea, básicamente es la misma cosa. Entonces, imagínense qué peligro es eso. O sea, regresar a la institución a la cual tú fuiste sacado de allí. A ver, el punto es el siguiente. Ya se han presentado aquí alguna serie de temas donde se habla sobre la libertad pervertida. Y ese tipo de libertad pervertida es la que hay personas que están intentando, lamentablemente, pues difundir al día de hoy. Y es la exhortación de parte de muchas personas del movimiento, a que regresen a lo que es digamos, el estándar moral. ¿Por qué? Porque, y voy a regresar a lo que les había mencionado sobre el segundo mensajero, los gentiles o el mundo o los samaritanos, ellos conocen, sí, el amar al prójimo, ellos conocen perfectamente la ley de voy a decir, el gran mandamiento, estas 6 leyes que Dios ha establecido en este segundo pacto, en esta segunda tabla, pero ellos desconocen la primera tabla, ellos no conocen nada de los primeros 4 mandamientos, ellos no conocen a Dios, porque el 4, en ese contexto de las 2 tablas, es un símbolo de Dios. Entonces, ¿dónde tú encuentras la salvación? ¿Dónde? Si nosotros somos quienes les enseñamos estos 4 mandamientos al mundo que no los conoce, ¿dónde tú encuentras salvación, Eduardo?
¿Dónde está la salvación del humano, de todos nosotros? ¿En qué consiste? ¿O dónde se encuentra la naturaleza de la salvación? No entiendo bien tu pregunta, Ok. César. A ver, ¿cómo tú puedes llegar a ser salvo? En conexión con lo que estabas diciendo Sí. y no entiendo bien a dónde querés apuntar, por eso no entiendo, digamos, no como una respuesta, digamos, de lo que es la salvación, el mensaje, sino hacia dónde apuntabas. Ok. Bueno, voy a hacer la respuesta bien corta. Es Juan 17:3. Juan 17:3 nos habla de que la vida eterna consiste en conocer a Dios, ¿ya? Y a Ujú. Jesucristo a quien Él envió. Entonces, el mundo no conoce a Dios. Nosotros no podemos vivir ni conforme a los estándares del mundo, ni tampoco conforme al mensaje que el mundo, según tiene preparado para nosotros, ¿ya? Sino que más bien es el mundo quien necesita de nosotros. Dios ha utilizado a personas del mundo para ilustrarnos cómo se ve esta dispensación, el mundo real para nosotros. Él las ha utilizado y ahí está el primer mensajero de los netineos, Michael Moore, y se puede decir que en un otro sentido también Alexandro Ocasio-Cortez, ¿no? Pero o sea, ellos son instrumentos de Dios, sí, en el mundo y nos han enseñado a nosotros algo del carácter de Dios que nosotros desconocíamos porque estábamos muy ocupados ministrando en el templo, pero nos habíamos olvidado del prójimo. Cumplimos esa parábola del buen samaritano a la perfección. Bien, eso es cierto, pero el mundo no tiene un mensaje para nosotros. Nosotros tenemos un mensaje para el mundo. El mundo nos ha enseñado los 6, nosotros ya conocíamos los 4. Ahora entendemos la naturaleza de los mandamientos de Dios y su carácter en los 10. Pero al mundo le faltan los 4 mandamientos. Entonces, el 4 es un símbolo de Dios según esas tablas. Así que el mundo no conoce a Dios, el mundo no tiene vida eterna, así que el mundo está eternamente perdido. Ellos necesitan conocer a Dios a través de nosotros para ellos poder ser salvos. Entonces, digamos, hay personas, como ya yo lo mencioné, en Canadá y Estados Unidos que están intentando preparar el terreno en la mente de algunos hermanos para llegar y decirles como que el mundo sí tiene un mensaje para nosotros y que debemos de, digamos, de vivir según el mundo para, o sea, tener, digamos, mayor popularidad a la hora de esparcir el evangelio, etcétera. Eso es fanatismo y eso es libertinaje. Ya ni siquiera es liberalismo social en lo que nosotros creemos, ni tampoco es creer en la fuente de información segura. Ya esto es una tergiversación del mensaje. Y es por eso que se han hecho continuas exhortaciones a evitar que se oigan ese tipo de sugerencias, ¿ya? Sugerencias que van en función de relajar las normas morales, ¿sí? No es posible. Eh, Nada, es eso. O sea, esa vendría a ser el llamado junto con el resto de la predicación, obviamente, del estudio. Obviamente, nosotros llegamos a conocer a Dios a través de las parábolas. Nosotros entendemos las parábolas como siendo estas líneas. Estas líneas nos enseñan el carácter de Dios y también nos enseñan la prueba de cada dispensación y lo que es la moralidad, que es entendiéndola como moralidad en tiempo. La moralidad de nuestra generación va mucho más allá, es más elevada que la moralidad de los mileritas en su tiempo, porque nosotros no aceptamos de ninguna forma la esclavitud, ni tampoco aceptamos el racismo, ni el sexismo, ni la homofobia, pero ellos tenían algunos temas en cuanto a eso. Por lo menos Elena White estaba en contra de que las mujeres votaran, ¿sí? O sea, ella también estaba, digamos, como que un poco a favor de la desigualdad entre hombre y mujer, si se puede decir. Por ignorancia, puede ser, ¿ya?
o porque simplemente ella entendía de que no era para su generación también. Existen varias respuestas para eso, no las vamos a abordar, pero el punto es el siguiente, o sea, nosotros tenemos más luz que los anteriores y se nos exige más y nosotros no podemos, digamos, amoldarnos a las costumbres del mundo, en ese caso, con según el propósito de atraerlos al mensaje, sino más bien que ellos vean en nosotros lo que se supone que este mensaje hace y que vean a Dios por Que, que bueno, es algo que puede pasar, sino que es como que uno quisiera ver, ¿no? Así en su cabeza. Y ya que mencionaste de los medios de comunicación, ¿cómo tú piensas eh, que sería esa predicación a través de los medios de comunicación? Usando todo lo que hay ahorita en Internet. ese es el problema, ¿entiendes? Por eso también era el tema de este estudio, porque hay personas de que creen de que como el mundo tiene un mensaje, entonces nosotros vamos a agarrar y vamos a bombardear a los netinios de información de periódicos y noticias, y no es la idea, ¿sí? La idea es hacer uso de estos medios que Dios nos ha brindado para poder transmitir el mensaje apropiado, que es a través de las líneas de reforma, porque las líneas de reforma nos conducen a conocer a Dios. Al mismo tiempo, se supone que nos tienen que hacer a nosotros mismos una parábola viva. O sea, ellos van a tener que conocer a Dios de las dos vías, tanto a nivel espiritual como a nivel natural, es decir, en ti, en mí, en todos los que estamos aquí reunidos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a transmitir el mensaje? Obviamente, y en Panion. Primero, Panion, que lo que representa es comprender la naturaleza del reino. Allí es cuando se van a tirar de nuestra mente estas teorías fantasiosas, como lo dice el texto que ya hace un tiempo leí, ahorita en este momento no lo tengo en la mente ya. Pero es eso. Vamos a comprender la naturaleza del reino y vamos a saber explicar ese mensaje a ellos, ¿sí? A los levitas. Ahora, ¿cuál mensaje? Las líneas de reforma. Todo lo que nosotros hemos entendido, las parábolas. Ahora, ¿por qué medios? Ya nosotros lo sabemos a través de estas vías de comunicación que están allí disponibles, pues Zoom, correos electrónicos mandando estudios, escritos, pues audios, resolver dudas, llamadas telefónicas, supongo. Y al mismo tiempo, pues yo creo que va a ser, digamos, la combinación de muchas otras cosas, porque no todo entra, digamos, en este caso de la Internet. Obviamente, nosotros también nos vamos a ver en la necesidad de involucrarnos con grupos pequeños a nivel presencial también. Y tenemos el desarrollo de esto, pues los aviones, los barcos, las vías de comunicación, las carreteras ya están mucho más refinadas que antes. Así que digamos es de todo un poco, ¿no? Pero más que todo es el uso de la Internet, subiendo estudios a los canales de YouTube. Vamos a ver el crecimiento exponencial de muchos ministerios a nivel de Sudamérica, a nivel de Latinoamérica, a nivel mundial. Ya vamos a ver el crecimiento de muchos ministerios y ellos se van a dedicar a producir mucho material en YouTube de manera de que ellos van a tener acceso a eso. Entonces va a ser a través de la promoción y la publicidad de eso, de los mismos, ¿no? A través del Internet más que todo. Y una vez que ellos nos conozcan, así sea a través del Internet, vamos a tener que hacer una obra a nivel presencial, a nivel personal. Entonces, digamos, es como un todo, ¿no? Es como una mezcla de varias cosas. ¿Sí se resolvió tu pregunta? Sí, gracias. Gracias. Nada. ¿Hay alguna? ¿Hay alguna otra pregunta o comentario?
bueno, pues si ya no hay más, ¿les parece entonces si cerramos con una oración?